existe, así como hoy nos manejamos con una tecnología en todos los campos de la vida. La medicina de hoy no es la medicina de hace 30, 40, 50, 60 años. Es diferente. Cuando soñábamos hace 40 años que iba a haber operaciones laparoscópicas y que el paciente el mismo día o máximo el otro día lo mandaban a la casa, caminando, ni siquiera en una camilla? ¿Cuándo podíamos soñar? ¿Cuándo podíamos soñar en una operación de corazón abierto que hoy se hace a mucha gente? ¿Cuándo podíamos soñar? Y así en todas las facetas de la vida, de las ciencias, de la tecnología, se avanza. ¿Qué creen ustedes que en el tema petrolero se sigue utilizando los mismos sistemas que hubieron hace 30, 40, 50, 60 años? No. Hoy existe lo que se llama la tecnología ISO 14001, que son parámetros obligatorios para poder hacer el trabajo de exploración y explotación petrolera, en donde hay rigurosidad para no afectar el ambiente. Entonces, cuando uno ve esto desde la ignorancia, le hacen creer a la gente que es el salvajismo. No, ahí no hay ningún salvajismo. Ahí hay todo un plan al que tienen que sumarse los ambientalistas. Pero los ambientalistas que no están en los temas, o los ineficientes o los inoperantes, lo único que sacan es artículos para escandalizar a la gente. Y de esa manera decir que no hay cómo seguir haciendo esto. Producimos el 34.8% de diésel y importamos el 65.2%. Antes importábamos menos, ahora importamos más diésel. Por ineficiencia del sistema de refinación y por haber dejado botado el proyecto del Aromo, que era para resolver justamente este problema que lo desangra la economía del Ecuador todos los días. Las gasolinas, estamos importando el 62% de las gasolinas que se consumen en el Ecuador. Y en el gas licuado de petróleo se está importando el 85% del gas licuado de petróleo. La emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que tanto le preocupa a mucha gente, a Yacu Pérez, a montonera de gente. Porque todos, con tal de no perder votos, hablan barbaridades y no se dan cuenta que están llevando al país al despeñadero. Cuando uno analiza la emisión de gases de efecto invernadero, las gasolinas que se consumen en el Ecuador, que son las que emiten los gases de efecto invernadero, emiten el 28.4% de los gases. El jet fuel el 0.8%, el diésel el 36.6%. El jet fuel no produce mucha contaminación porque se lo vende. Y se lo vende a precios ridículos, que es lo que más se produce en las refinerías. Tenemos el fuel oil, que también contamina en un 6.5%. El gas licuado del petróleo, que también contamina en el 9.6%, porque no es que el gas no contamina. La leña, la producción de caña. Y sucede que cuando uno analiza esto, realmente la producción de petróleo no es la que contamina. No es la que contamina. Porque la producción de petróleo contamina en el 4.6% dentro del 100%, pero buena parte del petróleo se utiliza para generación térmica. Pero si tendríamos más electricidad, bajaría el consumo de petróleo. Pero no tiene esto que ver fundamentalmente con la producción de petróleo. Porque hasta para producir petróleo, durante el gobierno de Moreno y de Lazo, no acometieron todo lo que fue la interconexión eléctrica con los campos petroleros, incluso para que no haya tanto ruido con las máquinas y que tengamos un suministro eléctrico silencioso, que eso incluso no afecta a la fauna. Y no lo hicieron. La Corte Constitucional, cuando no es la primera vez, le falla al país. Porque es una Corte que vive despistada permanentemente de la parte que le compete, que es la parte constitucional. La Constitución tiene normas específicas que la Corte... Primero hay que decir una cosa, la Corte Constitucional, para hacer cualquier análisis, tiene que someterse al texto de la Constitución de la República. O sea, no puede, a pretexto de hacer interpretaciones extensivas, hacer que la Constitución diga lo que no dice, lo que no está escrito en la Constitución. ¿Qué contempla la Constitución a la que tiene que debió someterse la Corte Constitucional? Contempla la posibilidad en el artículo 57 de la Constitución de que existe una consulta previa, libre e informada a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, respecto de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos renovables que se encuentren en sus tierras. O sea, no se le puede, por poner un ejemplo, consultar a la comunidad, qué sé yo, de los Saragudos, qué es lo que se va a hacer con el ITT. Porque los Saragudos no están en las tierras de los Saragudos, en las tierras comunales de los Saragudos, no existe ningún proyecto de desarrollo del ITT. El ITT está en la parte nororiental del Ecuador. Entonces, ¿a dónde tenía que orientarse esto? A las comunidades y pueblos nacionales indígenas que están en esa área. Pero no, y peor hacer una consulta a nivel nacional. O sea, se corrompió la vaina. Entonces van a querer apelar al corazón de la gente, corazón que no es necesariamente el cerebro, la mente, que razona, sino decirán, hagamos estito por el pajarito tal, por el de acá y más, confundiéndole a la gente sobre el tema. En primer lugar, tengo que decir lo siguiente, y por favor les quisiera rogar que presten mucha atención porque es un tema de fondo, y es un tema de fondo que de alguna manera va a condicionar la economía del país y la realidad energética del país, la consulta de los Estados Unidos.
¿Dónde se contamina? En este caso al Ecuador y al planeta. No en la explotación del ITT, no allí. Se contamina cuando cualquiera de las personas que me esté escuchando en cualquier parte del Ecuador o de cualquier parte del mundo prenda un motor de su carro, de su vehículo, o prenda un motor a combustión de alguna industria, en cualquier parte. Entonces, ¿dónde es que se contamina? El Ecuador contamina cuando usa combustibles, no cuando produce petróleo. Es una cosa tan elemental de entenderla, tan elemental. Y si la gente me dice, pero con motivo de la extracción petrolera se está destruyendo la Amazonía, es mentira. ¿Por qué? Porque desde hace más o menos unos 25 años ya no se permite hacer caminos, carreteras que en el pasado se hacían para que ingresen a los campos petroleros y de esa manera se construyen las facilidades de producción, campamentos y etc. con facilidades de transportación por la vía terrestre. Eso ya no se hace. A los campos se ingresa por vía aérea, por vía de helicóptero, ya no se ingresa con camionetas ni con carros, porque inmediatamente que se termina de hacer el trasteo, o sea, el llevar todos los implementos para montar una plataforma de producción, por ejemplo, luego se vuelve a cerrar la vía, se entierra la tubería y se vuelve a cubrir de tierra, de tal manera de que vuelve impermeable, imposible de que se ingrese ese tipo de comunidades, y se evita algo que en el pasado se hacía, porque hay que poner el dedo sobre la sien. ¿Quiénes son los que de alguna manera arrasaron con los bosques, en este caso del Oriente? Los colonos, no las empresas petroleras, los colonos. Porque cuando las empresas petroleras entraban con sus carreteras y etc. cosas, los colonos invadían las tierras, venían acá al IERAC y luego a los otros organismos sustituyeron al IERAC y hacían que les declaren en propiedad. Y llegaron a tener las fincas, talaron los árboles, se pusieron a hacer sembríos, a llevar ganado, y obviamente están allí, pues ellos son los que destruyeron la biodiversidad de sus sectores, la colonización, no necesariamente las compañías. Y entonces es importante verlo para que la gente tenga claro lo que pasó. Y lo que realmente contamina y lo que realmente anula y cambia de alguna manera, en una manera pequeña, pero cambia el tema climático, es la pérdida de bosques primarios. Y eso es lo que se facilitó con la colonización. Es importante tomarlo en cuenta. En segundo lugar, respecto de las personas que están allí, cuando uno analiza, lo analiza no con una revista, ni con un panfleto, ni porque uno se pone a cavilar y para contar. Esto merece análisis, merece profundizar, investigar. Todo lo que fue la colonización religiosa, los temas de evangelización y etc. cosas que se hicieron en estos asentamientos del Oriente, los hicieron las comunidades religiosas católicas. Y una que otra de los Instituto Lingüístico de Verano, ya en la parte muy moderna, que son los evangelistas que de alguna manera tienen una conexión con Colombia. Entonces, ¿quién conoce a la saciedad qué pasó en el Oriente y qué pasa en el Oriente? Son las comunidades religiosas, en su momento los jesuitas, los oblatos, los capuchinos, y así una cantidad de comunidades que son las que confluyeron a todas esas zonas, acercando a esa gente a lo que podríamos llamar, entre comillas, la civilización. Entonces, en esa tarea de acercar a esos pueblos, esto es importante lo que estoy diciendo, esto no lo van a encontrar en cualquier libro. En esa tarea jugaron un papel importante los religiosos. Y aquí hay una primera dato que lo quiero decir. Investiguen todo lo que ustedes quieran, si creen que no estoy diciendo las cosas como son. Por ejemplo, Monseñor Lavaca, que por ahí hicieron hasta un documental lleno de mentiras y de falacias que no responden a la realidad. Monseñor Lavaca se dedicó con financiamiento y con contratos con el Estado, desde la época de Otto Arosemena Gómez y después ya en una época más avanzada con Petro Ecuador, firmaron contratos en donde se comprometían los capuchinos a pacificar toda esa zona de los Guaurani, y lo lograron, hicieron un trabajo enorme, y obviamente trabajaban con los helicópteros del Estado, trabajaban con recursos del Estado y todo, para acercar esos pueblos a la cultura occidental, a la cultura del Ecuador, de la cultura de la civilización del Ecuador. Y ese trabajo lo hicieron, porque no es que Lavaca estaba en contra de la explotación petrolera. Prueba de ello es que las instalaciones de los capuchinos en el Oriente, lo primero que hicieron los capuchinos fue arrendarlas a las empresas petroleras que fueron a trabajar en esas zonas. Allí fueron, y de eso hay cualquier cantidad de información si alguien quiere investigar. Entonces, no es como lo presentan, como que Lavaca defendía a los indios para que los mantengan en aislamiento, no era así. Era acerquémoslos porque no podemos tenerlos en lo que llamaba Lavaca, en ese turismo primitivo del que lucran mucha gente, sino acerquémoslos a la civilización. ¿Quién hereda de alguna manera este liderazgo?
de los capuchinos es el monje capuchino Miguel Ángel Cabodevilla. Y él publica libros, tiene algunos libros, él y otros capuchinos publicados sobre este tema. Pero voy a resaltar fundamentalmente una parte chiquita de unas declaraciones que hace este monje en el diario El Comercio, 14 de abril de 2013. Primero, dice una cosa que es importante. Creo que los taromenane prácticamente acabaron con los tagaeri. Es importante, porque se sigue hablando de los tagaeri cuando ya no hay huellas de los tagaeri. Es más, ni siquiera hay huellas de los taromenane. ¿Por qué? Y les voy a explicar por qué. Porque Petroecuador instala lo que ustedes ven en la televisión, en otro tipo de programas del exterior, esas cámaras trampa que se ponen en los troncos de los árboles, que se activan con el movimiento y cuando pasa un animal le toman fotos o le toman videos. Eso utiliza Petroecuador para hacer un análisis de la fauna que existe en ciertas zonas, para ver si esa fauna ha sido disminuida o algo, y se hace un seguimiento permanente en esa materia. Entonces, cuando se hace seguimiento, sucede que no existe huella de los taromenane. O sea, parecería ser que los taromenane evacuaron todas esas zonas y ya no están ni siquiera allí. Incluso los que andan en esas zonas, tomándose los campos petroleros para que les entreguen dinero, son comunidades quichuas, comunidades que están permanentemente cometiendo incluso delitos, paralizándose el servicio público de producción hidrocarburífera. Y entonces le preguntan a Cabodevilla, ¿por qué usted no comparte? Esto es muy importante lo que voy a decir, y ojalá esta entrevista la oigan varias veces. ¿Por qué usted no comparte, le preguntan a Cabodevilla, la definición de pueblos en aislamiento voluntario para referirse a los taromenane? Y dice Miguel Ángel Cabodevilla, suelen identificar estos pueblos con gente que vive feliz en la selva. Todo lo contrario, miren esto, todo lo contrario, porque aquí nos venden la idea de que ellos viven felices. Y Cabodevilla, que los conoce más que todos los que me están escuchando, incluso más que yo, dice todo lo contrario, no viven felices en la selva. Las señas que hemos podido recoger no indican que quieran seguir exactamente igual, que quieran seguir aislados y que quieran aislarse más. Lo que indica más bien es que quieren estar cerca de lugares con gente contactada, con gente ecuatoriana de cualquier tipo, porque necesitan de nosotros una serie de instrumentos que no tienen. Está clarísimo. O sea, se toman el nombre de estos pueblos para hacer una campaña barata respecto a este tipo de cosas. Pero no se dan cuenta que lo que está es condenando a estos pueblos a que permanentemente se encuentren en un estado de abandono, incluso viviendo una especie de qué sé yo, edad de piedra, porque no tienen ningún tipo de beneficios que puedan hacer que se defiendan de la inclemencia de la salud, del tiempo, del clima y etc. cosas. No es como nosotros que viene una pandemia, y no me refiero al COVID propiamente dicho, pero viene una pandemia y se acomete cómo curar a la gente, con vacunas, con una cantidad de cosas que son desarrolladas por el sistema occidental de medicina, sino que sencillamente desaparecen. Hace poco, serán unos 6 años, se produjo una epidemia de rabia en ciertas zonas del oriente. Claro, se salvaron buena parte de las comunidades de los Guaurani, pero no sabemos si eso posiblemente les afectó también a los taromenane y no salieron bien parados de ese tema. Entonces, todo esto hace ver que no existe un conocimiento cabal de qué es lo que sucede en el oriente. Es importante tomarlo en consideración. En siguiente lugar, la Constitución prevalece sobre las demás normas del ordenamiento jurídico. En la pirámide jurídica que se llama, copiando el sistema de Kelsen, la Constitución, de acuerdo al artículo 424 y 425 de la Constitución, prevalece sobre las demás normas. Entonces nadie puede desconocer estas normas, ni siquiera la Corte Constitucional. El artículo 284 de la Constitución dice que la política económica tendrá como uno de los objetivos asegurar la soberanía energética. ¿Qué es la soberanía energética? No depender de fuentes extra-estado, de fuera del Ecuador, para dar una solución a la autosuficiencia energética. Que seamos autosuficientes. Ese es el tema. Y es un mandato constitucional, que además dice que esto debe contribuir a mantener la estabilidad económica. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vamos a sacar dinero para meter dólares frescos a la economía del Ecuador? Porque la dolarización no se sostiene con declaraciones. Y en segundo lugar, ¿de dónde va a salir dinero para comprar los combustibles? El artículo 304 de la Constitución dice que la política comercial tendrá como objetivos, entre otros, en el numeral 4, se garantice la soberanía energética. Y en el artículo 334 de la Constitución, 3 artículos de la Constitución, el Estado dice promoverá, en lo que le corresponda, garantizar la soberanía energética. Garantizar la soberanía energética, pregunta del millón. ¿Cómo se va a garantizar la soberanía energética? Cerrando los campos. Porque aquí es importante hacer notar una cosa. Los campos petroleros que actualmente está explotando el Ecuador, los campos viejos. El Ecuador comenzó a producir petróleo en 1972. Estamos en 2023. Son 51 años de diferencia.
sea, no es cualquier cosa. Son 51 años. En estos 51 años hay muchos campos que iniciaron su producción ya en la época del gobierno de Rodríguez Lara, 1972, Campo Chuchufindi, Campo Laguario, son campos viejísimos. Entonces viene el tema, ¿acaso que hay petróleo ilimitadamente? Por eso se llaman recursos no renovables, porque no son como otros recursos que sí son renovables. En el caso de los minerales y en el caso del petróleo son no renovables, porque si se saca lo que está debajo de la tierra, no es que ahí está una mina inagotable, en este caso de petróleo, hay unas reservas concretas que existen. Y cada vez que se avanza en la producción petrolera, es más difícil producir la misma cantidad de petróleo, pues se tiene que recurrir a métodos mucho más avanzados y más costosos, métodos de recuperación secundaria, para producir más petróleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya los campos viejos, que son todos los que los conocemos, comienzan ya a declinar la producción porque es una cuestión obvia que tiene que darse. Sencillamente hay que ir sustituyendo producción vieja por producción nueva, por nuevos campos que vayan dando la misma oferta de energía, de la misma oferta de hidrocarburos, para que no se desquicie el sistema energético ecuatoriano, que no se desquicie. Entonces, ¿dónde están los futuros proyectos? Están en el ITT, que quieren cerrarlo con la consulta de los Estados Unidos, y después de esto el diluvio vendrá al Ecuador, o sea, sálvese quien pueda. Y luego hay que acometer al suroriente, porque hay que sustituir la producción, pues. Esto no es un temita de actuar irresponsablemente. Entonces, cuando se actúa de esta manera, ¿cómo es que se va a dar una solución de soberanía energética al Ecuador? No se lo va a dar. Existe, así como hoy nos manejamos con una tecnología en todos los campos de la vida. La medicina de hoy no es la medicina de hace 30, 40, 50, 60 años. Es diferente. Cuando soñábamos hace 40 años que iba a haber operaciones laparoscópicas y que el paciente el mismo día o máximo el otro día lo mandaban a la casa, caminando, ni siquiera en una camilla? ¿Cuándo podíamos soñar? ¿Cuándo podíamos soñar en una operación de corazón abierto que hoy se hace a mucha gente? ¿Cuándo podíamos soñar? Y así en todas las facetas de la vida, de las ciencias, de la tecnología, se avanza. ¿Qué creen ustedes que en el tema petrolero se sigue utilizando los mismos sistemas que hubieron hace 30, 40, 50, 60 años? No. Hoy existe lo que se llama la tecnología ISO 14001, que son parámetros obligatorios para poder hacer el trabajo de exploración y explotación petrolera, en donde hay rigurosidad para no afectar el ambiente. Entonces, cuando uno ve esto desde la ignorancia, le hacen creer a la gente que es el salvajismo. No, ahí no hay ningún salvajismo. Ahí hay todo un plan al que tienen que sumarse los ambientalistas. Pero los ambientalistas que no están en los temas, o los ineficientes o los inoperantes, lo único que sacan es artículos para escandalizar a la gente. Y de esa manera decir que no hay cómo seguir haciendo esto. El ambientalismo está para acompañar un proceso productivo, para dar soluciones. Porque qué cómodo es desde Quito decir esto que no se haga. Pues entonces ustedes, ¿con qué energía van a salir a funcionar ecuatorianos? ¿O van a funcionar sus hogares? Con ninguna energía. Entonces es una estupidez esto de la consulta de los Estados Unidos, que la apadrinó la Corte Constitucional violando la Constitución. Violando la Constitución. En los artículos que señalé, fundamentalmente los artículos 57, 284, 304 y 334 de la Constitución. Hoy incluso hasta los temas de sísmica se utilizan detonantes, son biodegradables. O sea, todo es otra tecnología. Antes la tubería estaba por encima de la tierra, ahora se entierra. Se hace chequeos para saber dónde hay una pérdida de presión para cortar a tiempo cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Entonces, con este preámbulo, ahora vamos a analizar cuál es nuestra realidad energética. La oferta de energía primaria, ¿qué es la energía primaria? La que no está todavía procesada. La oferta de energía primaria en el Ecuador, de lo que tenemos. Obviamente aquí no se toma en cuenta la energía secundaria, que buena parte de esta es importada. Lo que tenemos como Ecuador, sencillamente estamos con un 90% de oferta de energía primaria, que son combustibles fósiles, que son hidrocarburos. No son combustibles, son hidrocarburos. La hidroenergía alcanza solamente el 8% de oferta. No estoy hablando de consumo. Oferta, 8%. La leña menos del 1%, la caña 1%, y para de contar. Entonces entendamos el problemón que tenemos. Ahora, para exportar petróleo, el 50%, el 54%, 58% se exporta del petróleo y el 27% va a las refinerías del Ecuador, de lo que hoy voy a hablar, del despelote que hay allí. Luego, la demanda de energía por sector. Esto es grave. El 48.9%, voy a tratar de ir a los números redondos, 49% de la demanda de energía, tomando en cuenta todas las energías, no solamente la energía de los hidrocarburos, sino todas. El 49% va al transporte,
a la industria va el 17.4%, a lo residencial el 14% y así. A lo comercial y servicios públicos el 6% y ahí más o menos se diluye todo. Entonces, la mitad de la energía, de la demanda de la energía va a transporte, no se olviden, va a transporte, la mitad. Y esto también nos dice cómo el país está desquiciado. Tenemos una industria famélica, una industria que consume el 17% de la energía, es una industria que no sirve para absolutamente nada, pero sin embargo se dan los pujos. Somos los industriales, la Cámara, sé que no producen prácticamente nada. Pero sigamos con el tema. El consumo de energía por sector. El diésel en general, el importado y el nacional, va el 83% al transporte, 83%, y a la industria el 12%, y otros temas menores. Las gasolinas van al transporte el 82.4%, a la industria prácticamente nada, menos del 1%. Entonces, esta es nuestra realidad, cómo dependemos de los combustibles. Combustibles que los necesitamos sí o sí, porque si no los tenemos colapsamos. El consumo de energía por fuente es otro desmadre, no me voy a detenerme porque no los voy a confundir con tantas cifras. El transporte es importante, porque desde el desconocimiento mucha gente razona como no debe razonar. ¿A qué me refiero? El transporte terrestre, el transporte en general, transporte, es el 49% del consumo energético nacional. El 49, prácticamente la mitad del consumo de energía. De este 49%, si lo analizamos como un 100%, entonces el transporte aéreo se va el 1%, el marino el 4%, pero el terrestre se lleva el 95%. 95% es el transporte terrestre, o sea, prácticamente todo el transporte es terrestre. Pero ustedes van a decir, ¿y dónde se va ese consumo? Los autos y los subs se llevan apenas el 17%. Los buses el 4%, los taxis el 4%. Pero ¿dónde se va la gran masa de consumo de combustibles, de consumo de energía en el transporte? Se va en la carga pesada, que es el 47%, y la carga liviana, que es el 21%. Solamente entre los dos llegan al 68%. 68%, casi el 70% de este consumo brutal, que viene a ser, si es el 70%, viene a ser el 70% del transporte, y tomando en cuenta que el transporte es el 49% de todo el consumo energético, solamente en la carga pesada se va el 34% de toda la energía que en el Ecuador se produce o se importa. Entonces esto, ¿de dónde vamos a sacar plata para sostener el transporte? Y si se mueve el transporte, va a afectar a la canasta familiar porque todos los productos van a subir de precio. Pero aquí viene un tema que es grave, el tema del balance energético en lo que es carga de refinerías. La refinería Esmeraldas está procesando una cantidad inferior, en más o menos un poco más de 10.000 barriles diarios, de lo que fue recibida por el gobierno de Moreno. Ahí se procesaban 110.000 barriles, hoy se procesan menos de 100.000 barriles. Y esto se le cayó, esa capacidad de procesamiento al gobierno de Moreno y al gobierno de Lazo. Y no dicen absolutamente nada de esta ineficiencia que le cuesta harto dinero, millones de dólares al Ecuador. Pero el tema no solamente es ese, sino que la producción de derivados en refinerías se ha ido agravando por no hacer los mantenimientos que tienen que hacer y el upgrade que necesitaban las refinerías. Tanto que en el balance general de las refinerías, las gasolinas se están produciendo en el 17.5% de lo que producen las refinerías, y el diésel el 22.3%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 40% que producen las refinerías ecuatorianas son productos livianos, y el 60% son pesados, encabezados por el fuel oil, que obviamente tiene un precio de mercado inferiorísimo a lo que es el precio de un combustible. Lo mismo otro del crudo reducido y etc. cosas. Entonces, esto es grave, y esto es responsabilidad del gobierno de Moreno y del gobierno de Lazo, que tenemos unas refinerías que no funcionan, y que la única solución que quieren encontrar es privatizándolas. ¿Para qué? Para que cualquier trabajo que se haga nos cobren con el santo y la limosna a las empresas privadas. Pero aquí viene el tema de la importación de derivados, porque no tenemos todos los derivados para poder funcionar, y ahí necesitamos dinero para importar. El diésel, producimos el 65.2%, antes producíamos más. Producíamos el 34, hoy producimos el 34.8% de diésel y importamos el 65.2%. Antes importábamos menos, ahora importamos más diésel. Por la ineficiencia del sistema de refinación y por haber dejado botado el proyecto del Aromo, que era para resolver justamente este problema que lo desangra la economía del Ecuador todos los días. Las gasolinas, estamos importando el 62% de las gasolinas que se consumen en el Ecuador. Y en el gas licuado de petróleo se está importando el 85% del gas licuado de petróleo. Entonces, estos son los defectos del sistema energético. En el tema de la generación eléctrica, el Ecuador más o menos necesita cada año incorporar a la potencia instalada de generación eléctrica, o sea, la capacidad de generación, 200 megavatios.
Y lo que estamos haciendo es una estupidez, que en vez de generar hidroelectricidad, que hay más proyectos por desarrollar, lo que hemos estado haciendo es recuperar las instalaciones térmicas para que éstas sigan funcionando y cada día crece la generación térmica, que eso es contaminación pura, eso es contaminación. Y entonces se desentiende de desarrollar hidroelectricidad y rehabilitan todo lo que son las plantas térmicas de generación de electricidad. Entonces eso hay que tomarlo también en consideración. Sin embargo, en este momento la generación eléctrica, el 28% es térmica y solo el 80% es hidráulica. De tal manera que no se llega al 100% de generación hidráulica. Y tenemos que incluso importar electricidad de Colombia y del Perú, lo cual es vergonzoso. Y en eso estamos. Pero aquí viene el tema central de la parte final. La emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que tanto le preocupa a mucha gente, a Liacu Pérez, a montonera de gente. Porque todos, con tal de no perder votos, hablan barbaridades y no se dan cuenta que están llevando al país al despeñadero. Cuando uno analiza la emisión de gases de efecto invernadero, las gasolinas que se consumen en el Ecuador, que son las que emiten los gases de efecto invernadero, emiten el 28.4% de los gases. El jet fuel el 0.8%, el diésel el 36.6%. El jet fuel no produce mucha contaminación porque se lo vende, y se lo vende a precios ridículos, que es lo que más se produce en las refinerías. Tenemos el fuel oil, que también contamina en un 6.5%. El gas licuado del petróleo, que también contamina en el 9.6%, porque no es que el gas no contamina. La leña, la producción de caña. Y sucede que cuando uno analiza esto, realmente la producción de petróleo no es la que contamina. No es la que contamina. Porque la producción de petróleo contamina en el 4.6% dentro del 100%, pero buena parte del petróleo se utiliza para generación térmica. Pero si tendríamos más electricidad, bajaría el consumo de petróleo. Pero no tiene esto que ver fundamentalmente con la producción de petróleo. Porque hasta para producir petróleo, durante el gobierno de Moreno y de Lazo, no acometieron todo lo que fue la interconexión eléctrica con los campos petroleros, incluso para que no haya tanto ruido con las máquinas y que tengamos un suministro eléctrico silencioso, que eso incluso no afecta a la fauna. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Nos llenamos desde hace muchísimo tiempo de motores térmicos, motores a combustión con combustibles fósiles, motores Caterpillar, una cantidad de cosas donde se hicieron la fiesta, muchas de las gentes que llegaron a los ministerios y a la toma de decisiones. Porque en este país, cuando es la hora de buscar algún beneficio personal, la gente no medita, sino que lo único que hace es dar rienda suelta a los intereses coyunturales que tienen. Entonces viene el tema. ¿Qué vamos a hacer con la consulta esta del famoso tema del de Yasuní? Y la propaganda melosa, pero sin ningún tipo de fundamentación. Que un poco vengan y hagan lo que quieran con Yasuní, nos quieren comprar un pleito. Tiene que salir a decir, señores, nos estamos haciendo la puñeta, nos estamos haciendo un harakiri, nos estamos matando. Entonces la gente no termina por entender lo que debe hacer. Sonriendo, tu sonrisa es mi libertad y me enseña a vivir. Tú grabando momentos, yo cantando para ti.